Día Internacional, señores, de el cerebro, del cual conocemos algo, siempre conocemos poco, y que es sin duda un órgano fundamental. Sin él dicen que no hay nada para hacer. Podés quedar o vegetativo, incluso cuando se le determina la muerte a alguien, dicen muerte cerebral, es decir, cuando deja de funcionar eso, ya está. Para eso hay que tener, entre otras cosas, bueno, un especialista, como yo le decía, más que nunca un médico de cabecera. Hace mucho que no lo saludo y es un privilegio y un placer. Es neurólogo, profesor, el doctor Firstenfeld. ¿Cómo anda, doctor? Buen día para usted. Hola Miguel, el placer realmente es mío, es un déjà vu, es un volver a vivir. Bueno, seguimos, gracias a Dios, todos participando. Digo, a ver, ¿hay algún festejo por el Día Internacional del Cerebro? En realidad no es un festejo, es una conmemoración. Esto nace en el año 1957 en Bruselas, donde varias sociedades neurológicas de distintos países deciden conformar lo que se llamó la Federación Internacional de Neurología, ¿no? La cual la Sociedad Neurológica Argentina forma parte de la misma. En realidad, esta sociedad, el objetivo era de alguna manera difundir las características, las cualidades y los problemas que genera el cerebro o sus alteraciones, Ujú. y de alguna manera desmitificar o de alguna manera dejar de lado un poco el preconcepto que históricamente las enfermedades neurológicas y neuropsiquiátricas tienen desde la antigüedad, que el paciente con epilepsias, el paciente con trastornos mentales, el paciente con parálisis, el paciente con tartamudeo, el paciente con tics, no está bien visto. Inclusive eh, en películas siempre el monstruo tiene algún tipo de deformación o de trastorno neurológico. Entonces, de alguna manera es desmitificar eso, es tratar de borrar eso y también indicar y aconsejar cuáles son las mejores conductas para corregir y evitar los problemas del sistema nervioso. Y desde Y ese ese mito, sí, 1954, creo que dijo, a hoy, 57, 57, 1957. 57, a hoy, claro, ha pasado mucho tiempo y los avances en la ciencia han sido enormes. Dijo una cantidad de patologías que están vinculadas al funcionamiento cerebral y conocemos más, sin lugar a duda. A ver, siempre hay que ir por lo primero, lo más simple, doctor. Lo que uno recuerda cuando ve las imágenes siempre es, bueno, en anatomía que no hemos estudiado, el cerebro, se le explica a uno que tiene cuatro, ¿no? Eh, hemisferios, algo así, y después viene todo el resto que Bueno, es más. generalmente dos, más bien dos que cuatro. Ah, tenemos dos, claro, sí, pero no hay que dos, no, no, claro, dos, ¿ve? Yo multiplico, pero está bastante más complicada la cosa y funciona, y alguna vez nos dijo que es un músculo que hay que entrenar para que siga, digamos, activo y bien, ¿no? A ver, voy a hacer una breve reseña histórica, inclusive tiene que ver con mi historia personal en formación. Eh, Cuando yo empiezo a estudiar y hago la residencia en medicina interna, en el mismo ambiente médico, Ujú. se decía que el neurólogo era un personaje muy sofisticado, muy elegante, que concurría a la consulta, que realizaba un examen también muy especial, muy singular, que daba unas explicaciones fantásticas, difíciles de interpretar, pero a la hora de recetar o de indicar un tratamiento había pocas cosas, o vasodilatadores o corticoides. Eso era lo que de alguna manera los mismos colegas planteaban. Ujú. El tema es que eso era realmente así. La semiología se hacía el diagnóstico, pero en los tratamientos la cosa realmente fallaba o no había muchas variantes. Y es en la década del 90 del siglo pasado que en Estados Unidos, durante la presidencia de Bush padre, se hace una evaluación económica del desastre que generaban las afecciones neurológicas y psiquiátricas, desde el punto de vista económico. Los pacientes con ACV, con epilepsia, con Parkinson, que eran autoválidos, que se manejaban solos, que producían, pasaban a ser realmente un problema porque había que asistirlos, había que atenderlos y realmente no había demasiadas soluciones para este tipo de pacientes.
Y entonces se dedicó realmente una enorme cantidad de dinero y se investigó. Y realmente en esa década los avances en el diagnóstico, en los orígenes, en la terapéutica de las afecciones neurológicas, creció, se desarrolló de una manera increíble, realmente eh, fantástica. Y ahora creo que tenemos realmente un menú de opciones, un menú terapéutico y de prevención para que esa computadora inmensa, espectacular que es el cerebro, pueda continuar funcionando bien y donde tenga algún trastorno poder repararlo. Ujú. De alguna manera, esta sería un poco la síntesis de la evolución. Fue realmente fantástica y ahora contamos, y esto sigue avanzando, ¿no es cierto? Ujú. Ve que hay que, usted me decía, entrenarlo, porque cuando yo dije 4 estaba pensando en el corazón y no en el cerebro. Y algunos siempre vincularon corazón, cerebro, ya está en la poesía incluso, pero el cerebro es desde donde se rige todo, ¿no? Es ese músculo que hace que las cosas funcionen y que nosotros podamos funcionar bien. Doctor, usted dijo muchas veces esto, con el paso del tiempo, como las computadoras necesitan el cuidado, la limpieza y hacer todo lo que corresponda para, bueno, si la computadora tiene algún virus, tratar de irlo aplacando. Usted hablaba de enfermedades, hoy hay medicaciones. ¿Qué nos puede contar de lo que viene? Mire lo que le voy a pedir. ¿Qué es lo que usted está viendo en el mundo de la investigación que tenga que ver con avances justamente en los tratamientos de temas que hacen a problemáticas neurológicas? A ver, aproximadamente por encima del 90% de las afecciones neurológicas y psiquiátricas tienen tratamientos efectivos. Eso ya hay. Y se sigue investigando con nuevos fármacos, con nuevas técnicas quirúrgicas, con distintas estrategias. Lo que se viene, y es revolucionario, es de alguna manera, y ahí con la prevención. La prevención también es muy importante y hay muchos elementos que uno debería difundir. Y acá hago un aviso. Los gobiernos tendrían que encargarse de difundir cuáles son las estrategias con respecto a la alimentación, con respecto al ejercicio, o sea, qué se debe hacer para cuidar el cuerpo humano y entre ellos la parte fundamental que es el cerebro. Incluso, doctor, como usted lo dijo, desde un aspecto absolutamente mezquino y económico, porque dijo justamente, empezó el desarrollo cuando se dieron cuenta de que económicamente era un problemón lo que estaba pasando con los pacientes que tienen afecciones Claro, neurológicas. se plantearon, ¿qué hacemos con tantos enfermos internados que hay que Ujú. mantenerlos, que hay que alimentarlos, que realmente no son útiles, entre comillas, para la sociedad? Y bueno, hay que averiguar y realmente esto se pudo llegar a entender mucho. Y ahora con la prolongación de la vida, digo en términos también de cómo es esta realidad nueva que estamos viviendo, creo que mucho más lo que estaba diciendo de la necesidad de difundir, de medicina preventiva y de todo lo que hace a los tratamientos. Bueno, esto de la prolongación de la vida justamente es el resultado de lo que de alguna manera uno plantea como prevención, mejores dietas, ejercicios, información, o sea, distintos tipos de actividades y, a ver, medicamentos, antibióticos, toda la gama de fármacos que uno cuenta para poder resolver situaciones que antes eran mortales. Antes una apendicitis era mortal. Digamos, había cuadros que hoy darían risa o serían motivo de un escándalo, que un paciente tuviera realmente un desenlace fatal o malo por ese tipo de patologías. Puede ocurrir, hay complicaciones, pero son mínimas. Si las cosas se hacen bien, no se hace mala praxis, esto va a evolucionar muy bien. Y por eso se prolongó prácticamente 20 o 25 años en promedio la vida. Cuando yo empecé a estudiar, 60 o 65 años, ya uno estaba al top. Todo el resto era vida regalada. Hoy, diariamente, yo veo en el consultorio pacientes, o sea, son jovencitos los de 80 años, Ujú. 90, 95 y arriba de 100, estoy viendo permanentemente, y que recién están empezando con algunos problemas. O sea, que han llegado a esa situación o ese momento de la vida muy bien. Sí, sí. El Por otro desafío lado, son los primeros 100, después viene más fácil.
Sí, después viene más fácil. Pero bueno, lo que usted me preguntó respecto de qué es lo que se viene. A ver, el estudio genético y la manipulación genética es el Ujú. futuro de la medicina, porque uno ahora está reparando, está amputando, está corrigiendo situaciones que de alguna manera genéticamente ya están predispuestas, están señaladas. El tema es que en el futuro uno va a poder manejar los genes, va a poder cambiar y determinadas enfermedades que se tienen que producir, por ejemplo el Alzheimer u otro tipo de cuadros que sí o sí se van a desarrollar en algún momento, se puedan frenar y se va a duplicar el tiempo de vida y vida útil. Pero Señores, las buenas nosotros todavía no lo noticias. vamos a ver esto, todavía ahí faltan 25 o 30 años para que esto más o menos se alcance. ¿Cómo que Por ahora, no? Doctor, nosotros lo vamos a ver, lo vamos a disfrutar, no tenga ninguna duda. Con un buen médico como usted, estamos empezando recién. Doctor Fürstenfeld, como siempre, agradecerle. Día Internacional, señores, del Cerebro. Y entonces, tenga un buen médico de cabecera. Ya saben, el doctor Fürstenfeld, entre otros. Si usted necesita un neurólogo, vaya antes, no espere. Siempre estar atentos, vale la pena si quiere tener una buena calidad de vida sobre todo. Un abrazo grande y gracias. otro gran abrazo, suerte, chao. El doctor Alfredo Fürstenfeld, Día Internacional del Cerebro. ¿Cómo anda usted con el suyo? ¿Bien? El mío, qué sé yo. Hace lo que puede. Hay que hacer más gimnasia, sin duda.